Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VBA Access y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a crear el código para la programación del botón de comando pt guardar. Antes de comenzar a hacer la programación vamos a ver unos conceptos básicos de programación que nos van a hacer falta para crear el código correspondiente. El principal cometido de una aplicación estructurada como una base de datos es el manejo de la información a través de la entrada de datos, sus posibles cálculos, organización, ordenación, etc. Para poder realizar este cometido es necesario conocer una serie de conceptos básicos que nos permitirán manejar los datos durante el proceso de creación de código de un programa. Los datos que podemos manejar dentro de una aplicación se pueden dividir en dos grandes grupos: datos numéricos y datos alfanuméricos. Los datos numéricos están formados por cantidades numéricas como por ejemplo los 10 dígitos decimales, el punto decimal, los signos aritméticos más y menos y el carácter exponencial e. Las cantidades pueden expresarse de forma entera o con parte decimal y pueden ser positivas o negativas. Dentro de este grupo destacaremos los siguientes tipos de datos: integer, dato numérico entero con rango de menos 32.768 a 32.767. Long, dato numérico entero con rango de menos 2.147 millones a 2.147 millones aproximadamente. Single, dato numérico de punto flotante y precisión sencilla de menos 3,402.823 elevado a 38 a menos 1,401.298 elevado a menos 45 para datos o números negativos y de 1,401.298 elevado a menos 45 a 3,402.823 elevado a 38 para datos positivos. Los datos alfanuméricos están formados por caracteres alfabéticos o numéricos. Los caracteres numéricos estarán considerados como parte de una cadena de texto, por lo que no se podrán hacer cálculos aritméticos con ellos. Se podrán emplear como caracteres alfanuméricos los caracteres numéricos del 0 al 9, los caracteres alfabéticos de la A a la Z, tanto en mayúsculas como minúsculas, los caracteres especiales, arroba, el signo de dólar, almohadilla, más, menos, multiplicar, dividir, tanto por ciento, interrogante, los espacios en blanco. Los datos alfanuméricos o cadenas de texto se representarán entre caracteres limitadores, que generalmente serán comillas dobles. Existen dos tipos de cadenas de texto: cadenas de tamaño fijo, que pueden contener hasta 64.000 caracteres aproximadamente, o cadenas de tamaño variable, que pueden contener 2.000 millones de caracteres. Una variable es una representación simbólica de los datos que ocupan un área de la memoria, es decir, es un nombre que representa unos datos. Los datos contenidos en una variable podrán ser consultados, utilizados y modificados durante la ejecución de un programa. Estas variables se podrán crear utilizando las letras de la A a la Z, tanto mayúsculas como minúsculas, y los números del 0 al 9, siempre que no sean el primer carácter del nombre. No se pueden utilizar las palabras reservadas en Visual Basic, ni los siguientes caracteres: punto, exclamación, arroba, ampersand, signo dólar o almohadilla. Para declarar una variable normalmente utilizaremos la instrucción dim, seguida del nombre y el tipo de dato. Para asignar un valor a la variable utilizaremos el signo igual. Podremos modificar el valor de una variable mediante la nueva asignación o tratando su valor con los distintos tipos de operadores: aritméticos en el caso de datos numéricos
o de concatenación en caso de cadenas de texto. Podremos utilizar igualmente múltiples funciones para variar el valor de los datos contenidos en las variables. La jerarquía de los operadores aritméticos a la hora de hacer una operación será la siguiente: exponenciación, negación, multiplicación y división, división de enteros, módulo, suma y resta. Si existe coincidencia de prioridades, las operaciones se ejecutarán de izquierda a derecha. Las operaciones entre paréntesis tendrán prioridad sobre el resto y se ejecutarán en primer lugar. Las instrucciones en un procedimiento se ejecutarán en orden descendente, una detrás de otra. Sin embargo, hay momentos en los que es necesario modificar el control de la ejecución de instrucciones, dependiendo de si se cumplen una serie de condiciones en el programa. Este cambio en el orden de la ejecución de instrucciones es lo que se llama bifurcación. La instrucción de bifurcación condicional más utilizada es la sentencia if. Su estructura básica es la siguiente. En el ejemplo anterior, el valor de la variable edad es 14. Cuando llegamos a la instrucción if, se comprueba si la condición edad mayor que 17 es verdadera. Como el valor de edad, que es 14, no es mayor que 17, la condición es falsa, por lo que la siguiente instrucción no se ejecuta. Como ya no hay más valoraciones y tenemos una instrucción else que se ejecuta en caso de que ninguna condición anterior se haya cumplido, entonces en pantalla aparecerá el texto «Eres menor de edad». La instrucción se lee de la siguiente manera: si edad es mayor que 17, presenta la cadena «Eres mayor de edad», y si no, presenta la cadena «Eres menor de edad». Bueno, pues vamos a proceder a realizar el procedimiento e incluir las instrucciones en él asociados al evento clic del botón de comando vt guardar. Lo que tenemos aquí delante es lo que se llama un organigrama o organigrama de flujo y nos presenta cómo va a estar estructurado el procedimiento, cómo se van a ejecutar las instrucciones y si va a haber un tipo de salto, bifurcación, etc. El crear un organigrama a veces ayuda bastante a la hora de realizar la programación. Yo lo he hecho con PowerPoint para presentarlo en el vídeo, pero bueno, muchas veces es bastante o suficiente pues realizarlo en una hoja de papel y lápiz y tener un esquema de qué es lo que realmente queremos hacer. En nuestro caso, tenemos aquí el procedimiento. Lo primero que haremos cuando se produzca el evento clic del botón de comando vt guardar es acceder al procedimiento y entraremos en él. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos si se han introducido todos los datos requeridos. Recordad que cuando creamos la tabla artículo había ciertos campos que eran campos requeridos. Recordad que los campos requeridos son aquellos campos en los que tenemos que introducir sí o sí algún tipo de información. Aquí ya entramos en una instrucción if que va a proceder a realizar una bifurcación en el caso de que no se hayan introducido los datos requeridos o seguir con las instrucciones de forma lineal en el caso de que sí se hayan introducido los datos requeridos. Así pues, si no se han introducido todos los datos requeridos, lo que haremos es realizar una bifurcación para salir directamente fuera del procedimiento. Al salir del procedimiento, lo que hacemos es devolverle el control del programa al usuario para que pueda proceder a realizar la introducción de los datos que se requieren para grabar el registro. En este caso, al no haber introducido los datos requeridos, estas instrucciones que tenemos aquí no se van a ejecutar. Como veis, se produce una bifurcación en el programa y es una bifurcación condicional, porque está condicionada de manera de que
la sentencia que hemos preguntado de si se han introducido los datos requeridos sea verdadera o sea falsa. Así pues, si es falsa, no se ejecutarán esas instrucciones. Si la sentencia es verdadera, seguiremos a través del flujo normal del programa de instrucciones y lo primero que haremos será grabar los datos. Una vez hayamos grabado los datos dentro de la tabla artículos, lo que haremos será presentarle al usuario un MSGBox que ya conocemos con un texto que indique que el registro se ha guardado correctamente. Seguidamente procederemos a cerrar el formulario activo, que en este caso será el formulario for crear artículo. Una vez hayamos cerrado este formulario, estaremos en el formulario artículos y lo que haremos será actualizar el formulario para poder visualizar los datos que se han entrado. De tal manera que lo siguiente que haremos será localizar ese nuevo registro y presentarlo al usuario en pantalla, dentro del formulario. Una vez hecho todo esto, llegaremos al final de la subrutina o del procedimiento y seguidamente lo que haremos será devolverle de nuevo el control del programa al usuario para que siga con su sesión dentro de la aplicación. Pues vamos a comenzar a crear el código para el botón de comando BT guardar. Otra manera de acceder al editor de Visual Basic es pulsar el botón derecho sobre el objeto e ir a generar evento. Esto nos abrirá el editor de Visual Basic y nos colocará dentro del procedimiento que haya abierto para ese botón de comando. Si no ha abierto ningún procedimiento, nos abrirá el procedimiento predeterminado. En el caso de los botones de comando, el procedimiento predeterminado es el que tiene el evento clic. Si queremos abrir otro, como sabéis, pues abrimos aquí y utilizamos otro evento. En este caso utilizaremos el evento clic del botón BT guardar para crear el procedimiento. Bien, vamos a ver cuáles son los campos o los cuadros de texto que tienen que darse de entrada sí o sí como datos requeridos. Vamos a ir al formulario y esos cuadros de texto van a ser los que nosotros marcamos en la tabla artículo como campos requeridos. Veis aquí, por ejemplo, en referencia artículo, aquí en requerido le pusimos que sí. Lo mismo en descripción artículo, lo mismo en categoría, en PVP igual también está requerido y descuento también está requerido. Los demás no son campos requeridos. Nota artículo no era requerido y el otro es ubicación del artículo, tampoco es requerido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es para que el usuario sepa cuáles son los datos que va a tener que introducir sí o sí, lo que vamos a hacer es ponerle delante de cada etiqueta, a la parte izquierda, un asterisco. Es lo que se suele hacer cuando hay que rellenar un formulario y queremos indicar que ese campo es requerido y se tiene que completar. Se suele poner un asterisco después del nombre que hay en la etiqueta. Vamos a ponérselo aquí también, lo pondremos en categoría, en PVP y en descuento. A la vez lo que vamos a hacer es coger todas estas etiquetas, las voy a seleccionar todas, haremos una multiselección y lo que voy a hacer es darle un color azul, este que tenemos aquí, que yo he cogido antes, pues le voy a dar este color. Y a la vez voy a crear una etiqueta nueva, vamos a ir a diseño de formulario, tenemos los controles, vamos a coger una etiqueta esta, la vamos a poner aquí abajo y vamos a poner una nota que será esta, pondremos el asterisco y pondremos campos requeridos, para que el usuario sepa que en estos campos va a tener que introducir un dato sí o sí. Igualmente lo vamos a poner en un color azul. Ahí está. Pues una vez indicado los valores que vamos a exigir que el usuario introduzca en ciertos cuadros de texto, vamos a comenzar con la creación del código. Y como hemos visto antes en el organigrama, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos si el usuario ha introducido los datos requeridos dentro del formulario. Comenzaremos con el campo referencia de artículo.
Hay que tener en cuenta que en un principio, cuando no hay ningún dato introducido en cuadros de texto o en como bots o en cuadros de lista, el dato que figura o que se calcula dentro del cuadro de texto es el del valor null o el valor nulo. Entonces, todos estos campos, una vez entremos por primera vez en el formulario, tendrán un valor null, a no ser que nosotros escribamos algo dentro de ellos. Entonces, el valor pasará a ser el del texto, la cadena o la cantidad numérica que nosotros le hayamos puesto. Vamos a ir al botón de comando vt guardar, vamos a entrar en el editor de Visual Basic a través del menú generar evento y aquí tenemos el evento clic producido sobre el botón de comando vt guardar. Como veis, aquí en el índice de proyecto vemos que está marcado aquí for crear artículo. Está en color gris tenue, pero lo tenemos aquí marcado. Eso quiere decir que cualquier instrucción que nosotros incluyamos dentro de este procedimiento va a hacer referencia a objetos que tengamos dentro de este formulario. En este caso, vt guardar está dentro de for crear artículo, pero cualquier instrucción que hagamos va a estar referida a los objetos de este formulario, a no ser que nosotros indiquemos lo contrario mediante la llamada a otros formularios u otros objetos que no estén dentro de este formulario. Esto lo veremos instrucción a instrucción cuando lo vayamos codificando. Bien, como he dicho, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, para empezar, si dentro de este campo que tenemos aquí hemos introducido algún dato o el valor que tenemos es un valor nulo. Así sabremos si el usuario ha escrito algo dentro o no. Así pues, lo vamos a hacer a través de una instrucción if y pondremos if, es decir, si is null, que significa es nulo, el valor que tenemos, abrimos un paréntesis y aquí tenemos una expresión que hemos de introducir. Cuando nosotros tenemos aquí una instrucción y abrimos un paréntesis es que realmente estamos hablando de una función. Aquí tendremos que introducir un valor que va a ser el del campo que queremos comprobar o el del cuadro de texto u objeto que queremos comprobar, que en este caso hemos dicho que es referencia artículo. Aquí tenemos el nombre del cuadro de texto. Entonces pondremos if is null. Vamos a poner mi, porque esto nos va a facilitar la codificación y nos preguntaremos, ¿qué quiere decir mi? Pues mi hace referencia precisamente al formulario crear artículo. Aunque no haría falta ponerlo, porque como ya he dicho, vamos a hacer referencia a este cuadro de texto y este cuadro de texto se va a tomar como que está dentro de for crear artículo. Si ponemos mi, indicamos explícitamente que vamos a hablar de un objeto que está dentro de este formulario. Aparte de ello, al poner ahora el punto, nos va a facilitar el buscar los controles, porque enseguida que yo ponga refe, veis, me va a dar el nombre del objeto que yo estoy buscando. Y esto me va a facilitar, pues, a la hora de escribir código. Vamos a pulsarlo. Ahí tenemos si is null, mi, referencia al artículo, punto. ¿Qué propiedad vamos a valorar del cuadro de texto de referencia al artículo? No vamos a valorar el color del texto ni el tipo de fuente, vamos a valorar su valor, el contenido de ese texto. Entonces aquí ponemos la propiedad value. Lo que estamos diciendo aquí, si en el campo o cuadro de texto de nuestro formulario actual, que es for crear artículo, el cuadro de texto referencia artículo tiene un valor dentro que sea nulo, que es nulo, entonces then hemos traducido esta instrucción al castellano para ver lo que significa. Estamos diciendo, si en referencia artículo hay un valor nulo, es decir, que no hay nada, entonces, y aquí vamos a poner la instrucción que queremos o instrucciones que queremos que se ejecuten en el caso de que esta sentencia sea cierta. Y esta sentencia será cierta cuando en mi referencia artículo el valor que haya sea igual a nulo, o sea nulo. Entonces, o sea que esté vacía. ¿Y qué le vamos a decir? Pues le vamos a decir que si ahí está vacío y el usuario no ha puesto nada, le vamos a indicar mediante un cuadro de mensaje, un MSGBots, que ahí tiene que introducir un dato. Que no podemos grabar un artículo si no ponemos una referencia. Y eso lo haremos con el MSGBots tal como he dicho. Pondremos entonces MSGBots, que ya conocemos, pondremos un espacio, vamos a poner el prompt, que como sabéis es el texto,
que hay que introducir, y le vamos a poner debe completar o rellenar, mejor, debe rellenar el campo referencia. Siempre me como la E, referencia. Ahí está. Bien, con esto sería suficiente para que nos presentara un mensaje de texto en la pantalla, un MSG Box. Pero como veis tenemos más parámetros. Vamos a ampliarlo y así conoceremos un poco más cómo funciona el MSG Box. Ponemos una coma y como veis ahora aquí nos dice que tenemos que poner qué tipo de botón queremos utilizar. Y vamos a utilizar el botón VB OK Only. Ahí lo tenemos. Lo pulsamos. Esto quiere decir que solamente nos va a poner un botón de comando dentro del mensaje de texto que tendrá el valor OK o sí o correcto. Vamos a ponerle el signo más y ahora podremos añadir un icono o una imagen que nos diga qué tipo de información vamos a introducir. Y es una información meramente informativa de que ahí debes introducir un valor en ese campo. Entonces aquí pondremos VB Information. Vamos a utilizar este icono. Hay varios más, pero utilizaremos este de información. Vamos a poner otra coma y vamos al siguiente parámetro, que veis que aquí pone Title. Title hace referencia al título que se va a presentar en la parte superior del mensaje de texto. Y vamos a poner aquí, pues, completar información. Ahora veremos después el efecto que produce. Y lo ponemos entre comillas porque es una cadena de texto. Vamos a darle intro y ahí lo tenemos. Lo que estamos diciéndole es que si en referencia al artículo el valor que tiene es nulo, es decir, no hay nada, pues presenta un MSG Box que ponga este valor. Vamos a terminar de poner la instrucción if y pondremos aquí un else y un end if de término de esta instrucción, tal como hemos visto antes en la presentación. La instrucción if lo que va a hacer es que si esta sentencia es verdadera, se ejecuta esta instrucción, porque solo tenemos una. Podríamos tener más, pero solo tenemos una. Y si no es verdadera, else, entonces ejecutará todas las instrucciones que hay aquí hasta el final de la instrucción en if. ¿Y qué instrucciones vamos a poner aquí? Pues aquí pondremos el resto de instrucciones que tenemos para completar la grabación del registro en la base de datos, que sería grabar los datos, mandar un mensaje como que el registro se ha guardado, cerrar el formulario, crear artículo, actualizar el formulario for artículos y localizar el nuevo registro para presentarlo en pantalla. Todo eso es lo que nosotros escribiremos en esta parte de aquí, entre el else y el end if. Sin embargo, este no es el único campo que debemos comprobar, el campo referencia. También debemos comprobar el campo descripción artículo, porque también es requerido, el de categoría, el de PVP y el de descuento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ampliando la instrucción if. Y lo que le vamos a decir es, comprueba referencia artículo y si resulta que es nulo, que no hay nada, manda este MSG Box. Si esto se cumpliera, si se mandara este MSG Box, lo siguiente que haría en el flujo del programa sería salir de la instrucción en if y seguir con las que estuviera aquí detrás. Como no hay ninguna más, llega al end sub, al final de la subrutina, y lo que hará será devolver el control del programa al usuario, que en este caso lo que hará será rellenar ese campo tal como le hemos informado. Pero si aquí yo pusiera más comprobaciones, por ejemplo, else if, y le digo is null, abro el paréntesis y ahora aquí voy a poner mi descripción, en este caso artículo.value. Pero hemos puesto un 9, ponemos el asterisco, then, y aquí vamos a poner otro MSG Box, tal como aquí, lo podemos copiar, control C, y aquí vamos a ponerlo pegado, pero cambiando, debe rellenar el campo descripción, en este caso, descripción. Esto lo dejamos igual, pondremos el mismo botón y el icono de información,
y el título va a ser el mismo. En este caso, ¿qué va a hacer? Pues siguiendo el flujo del programa, primero comprobará si es nulo el campo referente al artículo. Si es nulo, mandará este mensaje y saldrá de la instrucción en if y devolverá el control de usuario para que rellene ese campo. Si resulta que no es nulo, y esto es falso, porque ya he escrito un dato, lo siguiente que hará dirá, bueno, pues esta es falsa, pues vamos a comprobar la siguiente, y comprobará esta de aquí. Si esta fuera verdadera, es decir, que en el campo de descripción no ha puesto nada, mandará este mensaje que debe rellenar el campo de descripción y luego saldrá de la instrucción en if y también saldrá de la subrutina. Es decir, una vez compruebe que una sentencia de las que ponemos aquí es cierta, completará las instrucciones que vengan debajo hasta la siguiente else if. Aquí en este caso solo tenemos una, pero si hubiese 5 haría las 5, pero una vez hubiese hecho esas instrucciones sale de la sentencia en if y por lo tanto también saldría de la subrutina. Si no fuera así, pues comprobaría la siguiente. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de campos que tenemos aquí, con el de categoría, PVP artículo y descuento. Vamos a copiarlo desde aquí, control C, vamos a pegarla a continuación aquí, pero en este caso, en vez de descripción artículo, sería categoría. Ponemos aquí un punto y categoría, ahí nos la da. Categoría, ahí nos la da. Categoría, value, then, aquí en vez de descripción sería, categoría. Categoría, con acento en la I. Seguimos, la siguiente, vamos a ponernos aquí, es el campo PVP artículo. Entonces venimos aquí y ponemos en el siguiente aquí PVP, quitamos descripción y lo que ponemos es punto PVP artículo, ahí lo tenemos. Suprimir, aquí pondríamos debe rellenar el campo PVP. Lo ponemos así en mayúsculas, PVP. Y introducimos la última, que es la del descuento. Y pondremos aquí otra vez esto, pero en vez de descripción artículo, descuento artículo. Ponemos aquí el punto. Ahí está, descuento artículo, que lo tenemos aquí abajo. Vale. Y ya lo tenemos todo. Aquí tenemos que poner, debe rellenar el campo descuento. Bien. Y con eso hemos comprobado que se hayan introducido todos los datos requeridos dentro de los campos. Si todo esto fuera falso, es decir, que todo tuviera datos, entonces, como ninguna sentencia de las anteriores ha sido verdadera, ejecutará las que hay en else. Y en else, como hemos dicho, pondremos el resto de instrucciones para poder grabar el registro. Si alguna de estas fuera verdadera, saldrá la instrucción en if y estas que tenemos aquí no se ejecutarán. Esto lo hemos visto en la presentación. Bien, pues este es el funcionamiento básico de una instrucción if-then. Vamos a comprobar que esto funcione correctamente. Vamos a guardar. Vamos a cerrar aquí. Lo haremos desde for artículos. Vamos a llamar a crear artículo. Y aquí ahora le voy a decir que me grabe la referencia que acabo de crear. Como no he introducido ningún dato aquí, lo primero que me va a decir a través de un MSGBot es que tengo que introducir un dato aquí, tal como hemos puesto en el código. Yo pulso aquí ahora y lo primero que me dice, debe rellenar el campo referencia. Aquí veis que nos pone un solo botón con aceptar y aquí tenemos el icono de información, que es el signo de admiración, y el título que hemos puesto, completar información. Como veis, es bastante más completo este MSGBot que el que hicimos en el vídeo anterior. Le vamos a dar a aceptar y, como veis, se devuelve el control del programa al usuario para que aquí complete el campo referencia. Vamos a poner una referencia, por ejemplo, la referencia 890185S y ya tenemos una referencia.
descripción lo vamos a dejar vacío y ahora cuando yo le pulse comprobará la primera sentencia if, que va a ser la de comprobar que aquí haya un dato o no. Como va a ser que aquí tenemos un dato, va a comprobar la siguiente, que será descripción. Y como en descripción no va a haber dato, ¿qué va a hacer? Pues nos va a mandar un msgbots diciéndonos que aquí tenemos que poner una descripción. Pulsamos y como veis, aquí nos dice debe rellenar el campo descripción. Aceptamos y rellenamos el campo. Vamos a poner aquí que esto es un tubo de aire acondicionado, por ejemplo. Bien, vamos a poner aquí, bueno, o aquí no ponemos nada, como veis nos va a decir debe rellenar el campo categoría. Vamos a poner que esto es aire acondicionado, aquí tenemos un valor, por lo tanto va a detectar que hay el valor 0, sigue siendo un valor porque tiene un campo predefinido para que aparezca, que es 0, lo pusimos así en tabla artículos, y nos va a decir que tenemos que poner una descripción. Pulsamos, debe rellenar el campo descuento, perdón, no descripción, descuento. Ponemos un descuento y una vez tengamos todos los datos requeridos o campos requeridos rellenados, ya no nos va a dar ningún aviso más. Pero no hace nada más porque todavía no hemos puesto las instrucciones para que se grabe este registro. Bien, aparte de los mensajes que nosotros hemos creado, también tenemos los mensajes que nos va a poder mandar Access en el caso de que pongamos un dato que no sea válido, y eso ya lo hicimos en la tabla artículo. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí en categoría pongo un valor que no existe en la categoría, por ejemplo, y le doy aquí, veis que me va a decir el texto que ha especificado no es un elemento de la lista. Seleccione un elemento de la lista o escriba texto que coincida con uno de los elementos de la misma. Porque dijimos que aquí solo se podían poner elementos que hubieran en la lista. Lo decidimos así en la tabla de artículos. Cuando yo la pulse, se me va a ver la lista para que yo escoja uno de estos elementos. Aquí igualmente, si en la máscara dejamos un carácter sin poner, por ejemplo quitamos el 0 y no ponemos ese carácter, cuando salgamos nos va a avisar el valor que ha especificado no es adecuado para la máscara de entrada, que es esta de aquí, que es la que creamos para este campo. Como veis, aparte de los mensajes por no completar los campos que nosotros hemos creado a través de código, también tenemos los mensajes de aviso de Access, en el caso de que pongamos un dato que no sea correcto. Aquí vamos a poner un 0 y ahora pues sí que nos dejará seguir. Bien, con todo esto ya hemos creado el control para ver que se pongan los campos requeridos y lo que nos toca hacer a continuación, vamos a cerrar aquí para ir de nuevo primero al código, pues lo que nos toca hacer a continuación es crear el código que nos falta dentro del botón de comando bt guardar, que es el referente a los que hacen referencia a guardar ese registro dentro de la tabla artículos. Eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Aparte de completar el código y terminarlo, también vamos a ver lo que es el orden de tabulación, cómo modificarlo, cómo hacer que un campo entre o no en tabulación para que se nos facilite la escritura de los datos dentro de los formularios. Todo esto lo veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, nos vemos, compañeros.